Si nos damos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo últimamente, podemos reconocer lo que el Papa Francisco nos va a decir en esta reflexión de este día. Conflicto y miedo es la temática que manejaremos hoy. Conflicto es lo que hemos visto a lo largo de las noticias durante estos días, durante los últimos meses incluso. Y miedo ante tantas cosas que nos llenan de incertidumbre y tal vez cosas que desconocemos. Estas situaciones para nosotros como seres humanos nos generan distintos tipos de reacciones y tenemos que pensar muy bien de la forma en la cual lo vamos a seguir manejando, de qué manera lo vamos a afrontar. Hoy escucharemos a Jimena Mogollón, una misionera de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, joven estudiante que a partir de su realidad, de su experiencia, de su conocimiento, nos ilustrará muy bien la manera en la cual el Papa Francisco nos adentra y nos lleva a reconocer esta realidad muy humana, pero que a la vez necesaria de ser tratada. Los invito entonces a que dispongamos nuestro corazón para que en esta reflexión de la carta encíclica Fratelli Tutti para este día nos pueda ilustrar mucho más sobre lo que estamos viviendo y sobre la manera en la cual debemos reaccionar, que sea siempre algo que construya y nos permita seguir reconociendo la verdadera fraternidad y la amistad que debes tener y sentir en nuestra sociedad. Los invito entonces a que nos adentremos en este espacio de reflexión y escuchemos ahora entonces a nuestra hermana Jimena. Bienvenidos todos a este espacio de reflexión. Buenos días, mi nombre es Jimena Mogollón y hoy hablaremos sobre la carta encíclica Fratelli Tutti de los temas conflicto y miedo, numerales 25 al 28. Primero quisiera iniciar entrando en contexto sobre qué es el conflicto. El conflicto muchísimas veces se confunde con la palabra violencia, no solamente en los medios de comunicación, en el lenguaje coloquial, sino también en congresos técnicos. Es importante diferenciar entre violencia y conflicto. La violencia es algo que se aprende, en cambio el conflicto es inherente a la naturaleza del ser humano, es algo que nos diferencia. Defendemos nuestros intereses, ideas, incluso nuestra cultura. En esta defensa nace el conflicto. El problema está cómo lo resolvemos. Por ejemplo, en el 80% de los casos se hace violentamente. El punto va en que debemos aprender a construir un conflicto razonable. Debemos aprender a dialogar mediante la mediación y es por eso que allí juega un papel muy importante las instituciones educativas y el hogar. Por ejemplo, es importante que los profesores aprovechen espacios de conflicto para que se enseñe el diálogo mediante la ética y los valores como recursos académicos. Ahora vamos con el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción que nace de un pensamiento de creencia limitante. Por ejemplo, es importante que los profesores aprovechen espacios de conflicto como recursos educativos para enseñar el correcto diálogo mediante la ética y la moral. Ahora vamos. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción que nace mediante un pensamiento de alguna creencia limitante. Muchos de nuestros pensamientos que nos conllevan al miedo son pensamientos ilusorios y ficticios. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción y siempre nace de un pensamiento de alguna creencia limitante. En la mayoría de los casos, el miedo son pensamientos ilusorios o ficticios. El miedo es algo autoprotector de nosotros que regula nuestro ser cuando estamos cerca de algo incierto. En la mayoría de los casos, cuando tenemos miedo, influye de manera significante en nuestra toma de decisiones. Ahora, sabiendo esto, podemos entrar en contexto. En el numeral 25 dice: guerras, atentados, persecuciones por motivos raizales o religiosos van multiplicándose hasta ser las formas de la que se podría llamar una tercera guerra mundial en etapas. A lo que el Papa San Francisco se refiere en cuanto a una tercera guerra mundial en etapas es sin trincheras definidas, es una serie de conflictos violentos repetitivos que recibe el nombre de la mal llamada posguerra fría. Por ejemplo, la Guerra del Golfo o Operación Tormenta del Desierto, que se llevó a cabo el 2 de agosto de 1990
al 28 de febrero de 1991, o también la guerra de Afganistán, que tuvo como respuesta el atentado a las Torres Gemelas, inclusive diferentes guerras alrededor del mundo, especialmente en nuestro país, en donde se le ha perdido el valor a la vida y a la moral. Estas guerras son producto de la avaricia, intolerancia y ambición al poder, y son respuesta clara de que debemos hacer un alto y revisar nuestro entorno, revisar nuestro estado social y revisarnos a nosotros mismos como cristianos, qué debemos hacer para mejorar estas situaciones. En el numeral 26 y 27, el Papa Francisco nos dice lo siguiente: porque toda guerra aparece entre las ruinas, y hoy el mismo proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la familia humana parece sepultado entre la sociedad. Y en el número 27 dice: la tentación de hacer una cultura de muros, levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro entre culturas y en contrapersonas, la cual quiere que levante un muro. Quien construya un muro terminará siendo esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes, porque le falta la alteridad. Como sociedad no podemos vivir pensando que las guerras del pasado son fantasmas. Inclusive son una amenaza constante contra la negación de los derechos humanos. Como cristianos debemos pensar en nuestra sociedad y debemos dar un profundo no a la guerra, debemos dar un profundo no a los conflictos internos de nuestro país y de nuestras familias. No podemos dejar que nuestra sociedad sea construida sobre el miedo, más bien cultivemos el amor a Dios y al prójimo, y en el momento de elegir personas que nos representen, tengamos responsabilidad y sentido de pertenencia por nuestra patria y el bien común de los ciudadanos. Y sobre todo, nunca perdamos de vista la dignidad del ser humano y el valor como personas y ciudadanos de nuestro territorio. Que Dios los bendiga. Proyecto de incidencia política y social de la Pastoral Social Cáritas Arauca, auspiciado por Agiamondo. Abramos juntos caminos de fraternidad. Caminos de fraternidad. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando. Transformar una cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro.